Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su materia, análisis de costos en la operación minera. En esta ocasión, tocaremos el tema integración del precio unitario. El precio unitario es una modalidad de contratación de obra donde el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista se hace por unidad de concepto de trabajo terminado. Según el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, el precio unitario es el importe de la remuneración que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. Definición del precio unitario. Concepto legal. Importe de remuneración por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad. Base legal. Artículo 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Componentes. Se integra con costos directos, costos indirectos, financiamiento, utilidad del contratista y cargos adicionales. Estructura del precio unitario. Precio unitario total, valor final por unidad. Sobrecostos, son los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Costos directos, como lo veíamos en la clase pasada, donde incluimos los materiales, mano de obra y maquinaria. La estructura del precio unitario de un concepto de trabajo está integrada por dos cargos principales. Los costos directos, que lo vimos en la clase pasada, y los sobrecostos. Esta estructura permite calcular de manera precisa el valor total que debe pagarse al contratista por cada unidad de trabajo completada según las especificaciones del proyecto. Para dar un repaso de los costos directos, tenemos este mapa conceptual donde nos dice que los materiales son elementos físicos necesarios para la ejecución del concepto de trabajo. La mano de obra es el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo. La maquinaria son los equipos utilizados para la realización del concepto de trabajo. Los costos directos son las erogaciones hechas por la empresa contratista por materiales, mano de obra y maquinaria utilizados para la realización de un concepto de trabajo, conforme a las especificaciones del proyecto y las normas aplicables para su correcta ejecución. Ahora vamos con los costos indirectos. Empezamos con los sobrecostos y este es el primer sobrecosto, los costos indirectos. ¿Qué incluyen los costos indirectos? Incluyen los gastos de oficina central, la administración, la contabilidad, recursos humanos y demás gastos generales de la empresa no vinculados directamente a la obra a la que se va a calcular los costos, los precios unitarios. Gastos de campo comprenden el supervisor, la vigilancia, instalaciones temporales, transporte de maquinaria y personal técnico en la obra. Además de la organización y dirección técnica, gastos relacionados con la planificación, coordinación y dirección técnica de los trabajos de construcción. Incluye aquí también los imprevistos. Se deja una reserva para situaciones no contempladas que puedan surgir durante la ejecución de la obra. Según el artículo 211, el costo directo corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos, no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. El financiamiento, programa de ejecución, calendarización de actividades y recursos. En la programación de ejecución se hace la programación tanto de los avances de obra como de los gastos o erogaciones que hace el contratista. Y mientras no reciba ninguna remuneración, él debe de conseguir el recurso
Por eso se cobra el financiamiento, porque muchas veces también él consigue financiamiento con los bancos o mete su propio dinero. Y como el dinero cuesta dinero, pues siempre debe de haber un costo de financiamiento. Dice, inversión de recursos, es lo que les decía, pueden ser propios o contratados por el contratista. Cuando son propios del contratista o que saca un préstamo en un banco, puede ser. El cálculo de intereses, por financiar la ejecución de la obra. Aplicación al precio. Se integra en el precio unitario final. Lo veremos en un momento más. Según el artículo 214, el financiamiento corresponde a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. En términos simples, son los intereses que cobra el contratista por financiar la obra. Aquí vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado y su correcta aplicación. En los materiales no se debe de incluir el IVA. Si tú compras o cuando se compra un material, se paga un IVA, pero al integrar un precio unitario debes y se debe descontar ese IVA a los materiales. En la mano de obra, como pudimos ver la clase pasada, no iba incluido el IVA tampoco. En la maquinaria tampoco incluimos el IVA. En los insumos tampoco debemos incluir el IVA. ¿Qué es la utilidad y los cargos adicionales? La utilidad, según el artículo 219, el cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo. Este cargo será fijado por el propio contratista y representa el beneficio económico que obtiene por realizar trabajos contratados. La utilidad es un porcentaje que se aplica sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento y constituye el incentivo económico para que el contratista ejecute la obra. Cargos adicionales. De acuerdo al artículo 220, los cargos adicionales son erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario. Únicamente quedan incluidos aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas emitidas por autoridades competentes como derechos e impuestos locales y federales, además de gastos de inspección y supervisión. Tenemos esta tabla de la aplicación de los sobrecostos porque son en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que después del costo directo tenemos el costo indirecto, el cual en este ejemplo es del 14.5%. Tenemos un costo directo o una base de 100 pesos, para no complicarnos tanto con el ejemplo. Entonces tenemos los costos indirectos, que son el 14.5%. Nos da igual a 14.50 pesos. Hacemos la suma, queda en 114.50. A la suma del costo directo más los indirectos, le vamos a calcular ahora el financiamiento, que es el 0.5%, y nos da 0.57 pesos, a los cuales se suman al costo directo más los costos indirectos, y obtenemos 115.07 pesos, a los cuales les vamos a calcular la utilidad. En este caso, tenemos un porcentaje del 10% de utilidad y nos da 11.51 pesos, los cuales sumamos a la suma que teníamos inmediata anterior y nos da un subtotal de 126.58 pesos. En este caso, porque no en todos los casos tenemos cargos adicionales. En este caso sí tenemos cargos adicionales y tenemos que es el 0.5025%. Haciendo el cálculo nos da 0.64 pesos. Hacemos la suma total y nos queda en 127.22 pesos el precio unitario, partiendo de un costo directo de 100 pesos.
La integración final del precio unitario es el costo directo que incluye materiales, mano de obra y maquinaria. Los costos indirectos, que son los gastos de oficina central más los gastos de supervisión en campo. El financiamiento son los intereses por la inversión. La utilidad es la ganancia de los contratistas. Y por último, tenemos el precio unitario, valor final por cada unidad de concepto. La integración final del precio unitario es la suma de todos los componentes, costos directos, materiales, mano de obra y maquinaria, sobre costos que son los indirectos de oficina central y campo, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales. Este precio representa el valor total que debe pagarse al contratista por cada unidad de concepto de trabajo terminado. A continuación, tenemos un ejemplo de un análisis de precio unitario. Este sí ya está completo. Es por un concepto de relleno semimecánico en cepa con material inerte de banco, compactado al 90% en capas de 20 centímetros. Incluye acarreo de material e incorporación de agua para compactar por unidad de obra terminada. En la descripción del concepto tenemos que incluir los alcances. ¿Cuáles son los alcances? Nos dice qué tipo de material es, qué porcentaje de compactación tenemos, el agua que debemos de incluir. Y dice que es semimecánico. ¿Qué quiere decir que es semimecánico? Que no lo haremos manual, pero tampoco usaremos un rodillo vibrador. Por lo tanto, se toma en cuenta que se usará una bailarina o un apisonador de impacto. En primer lugar, para empezar a calcular este análisis de precios unitarios, tenemos los materiales. En los materiales tenemos el agua, porque aunque ustedes no lo crean, el agua cuesta y cuesta mucho llevarla a las obras. Tenemos agua puesta en obra, que incluye la extracción y el acarreo. Su unidad es el metro cúbico y su precio unitario es de 40 pesos. En la cantidad, integramos la cantidad de agua necesaria para compactar un metro cúbico de material de banco. Solamente necesitamos el 0,20 de metro cúbico. Lo multiplicamos por los 40 pesos y nos da un importe de 8 pesos. Ahí al final tenemos un porcentaje, pero eso se los explicaré un poquito más adelante. El segundo material que necesitamos es precisamente el material de banco, con calidad subrasante, puesto en obra. Incluye pago de regalías, extracción, carga y acarreo a una distancia de 10 kilómetros. ¿Por qué se dice que pago de regalías? Porque la mayor parte de los materialistas no son dueños de los bancos. Entonces ellos deben de pagar las regalías o cierto porcentaje a los dueños de los bancos, de los terrenos donde están los bancos. Este material también se mide en metro cúbico y tenemos un precio en el mercado de 90,52 por metro cúbico. En la cantidad indicamos que necesitamos 1,3 metros cúbicos para rellenar un metro cúbico. Esto es por el abundamiento, ¿sí? Si tenemos un terreno natural y excavamos un metro cúbico, el abundamiento nos dará 1,3 metros cúbicos de material extraído en esa excavación. Por lo tanto, para rellenar ese mismo metro cúbico necesitamos la misma cantidad, 1,3 metros cúbicos de material abundado para poder rellenar ese metro cúbico. Entonces hacemos la multiplicación de 90,52 por el 1,30 metros cúbicos que necesitamos. Tenemos 117,68 pesos. Le sumamos los 8 pesos del agua y tenemos 125,68 pesos de materiales. Ahora seguimos con la mano de obra. Para este concepto necesitamos la cuadrilla número 2, que incluye únicamente 2 peones. Su unidad de medida es el jornal y entre los 2 peones por jornal tenemos 687 pesos. En cantidad tenemos 20.
pero más bien en mano de obra se llama rendimiento. Esto quiere decir que los dos peones en un jornal pueden compactar hasta 20 metros cúbicos. Por lo tanto, hacemos el cálculo de los 687 pesos entre 20 metros cúbicos que pueden compactar y obtenemos 34.35 pesos. Como no tenemos a nadie más en esta que incluya para este concepto, porque el supervisor, como ustedes bien saben, no va en la mano de obra directa, él va en los indirectos. Entonces tenemos un total de la mano de obra de 34.35 pesos. Seguimos con la herramienta, con equipo y herramienta. Como les mencionaba al principio, como es semimecánico, entonces no podemos compactarlo con apisonador manual, ni con un vibrador, ni con un vibrador grande de máquina. Entonces usamos una bailarina comúnmente llamada. Su unidad está en horas y tenemos un precio de 75.62 pesos por hora. Tenemos el rendimiento en la cantidad que tenemos 10 metros cúbicos por hora. Esa es la capacidad o el rendimiento que tiene la bailarina. Entonces hacemos la división, los 75.62 entre los 10 metros cúbicos que puede compactar por hora y nos queda 7.56 pesos. Tenemos un total en la herramienta y equipo de 7.56. Entonces así, ahora sí, hacemos la suma para obtener el costo directo. Sumamos el total de los materiales más el total de la mano de obra más el total de equipo y herramienta y nos da 167.59 pesos, que ahí sí podemos tener el porcentaje. Los 167.59 pesos es el 100% del costo directo. Entonces lo único que hacemos es la cantidad total entre cada una de las partidas y nos da el porcentaje. Por ejemplo, los 167.59 es el 100%. Para saber qué porcentaje son 8 pesos, dividimos los 8 pesos entre 167.59 y de esa manera obtenemos que el agua equivale al 4.77% del costo total directo. Ahora seguimos con los sobrecostos. Igual que en la tablita anterior, tenemos que el costo indirecto es el 14.5% del costo directo. Al costo directo le aplicamos el resultado del costo indirecto y tenemos el primer subtotal, que es 191.89 pesos. A esto lo multiplicamos por el 0.5% para obtener el financiamiento y se lo sumamos a la suma inmediata anterior y obtenemos el subtotal 2, que es 192.85 pesos. Y a su vez calculamos la utilidad, que tenemos un 10%, en este caso nos da 19.29, se lo sumamos al subtotal inmediato anterior y obtenemos un subtotal 3 de 212.14 pesos, al cual le sacamos el porcentaje de cargos adicionales, que es de 0.5020, nos da un peso punto 07 y hacemos la suma total con el subtotal inmediato anterior y obtenemos un precio unitario de 213.25 pesos. Y ahora sí, este es nuestro precio por metro cúbico de relleno semicompactado en cepa, incluyendo el material inerte de banco. Después podemos agregarle el IVA. Si se fijan, en todo el proceso no hemos manejado el IVA. Hasta el final podemos incluirle el IVA. Si tenemos más conceptos que analizar, los analizamos todos primero, los integramos en un catálogo de conceptos y al final de la suma de todos los precios, los importes en el catálogo de conceptos, agregamos el IVA. Por lo regular, en las mineras, que es donde nos desarrollamos nosotros, no se manejan los precios integrados.
con el IVA. Todos los presupuestos quedan, eh, todos los presupuestos quedan con los precios mencionados y por ende, todo mundo sabemos que son más IVA. Aquí tenemos la estructura del costo. Precisamente era lo que les mencionaba. La estructura de costos y la aplicación del IVA. Primeramente, el grueso del precio o del precio unitario son los costos directos, más los costos indirectos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y por último, el IVA. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.